La hipopotasemia se encuentra en las siguientes situaciones, excepto la parálisis periódica hipopotasémica, sí, administración de insulina, también administración de dextrosa, administración de clorhidrato de arginina y alcalosis plasmática. Entonces, en todas estas hay hipopotasemia, excepto la C. Vamos a cambiar. Respecto a la hiperpotasemia, no es cierto que los efectos tóxicos más importantes son las arritmias. Eso es verdadero. La manifestación del electrocardiograma más precoz es la aparición de las ondas T picudas. Verdadero. La hiperpotasemia intensa puede producir debilidad muscular ascendente. En la hiperpotasemia intensa existen alteraciones de la sensibilidad termoalgésica. No existen alteraciones de las funciones cerebrales superiores. Entonces, la respuesta falsa es la D. En la hiperpotasemia intensa existen alteraciones de la sensibilidad termoalgésica. No, porque la debilidad muscular sí está presente y suele ser ascendente. Y obviamente hay alteraciones, ¿no? Mareos, etc. Respecto a la excreción renal de sodio en las situaciones que cursan con depresión de volumen es falso. Desciende el flujo renal. En las situaciones de depresión de volumen nos están hablando de deshidratación. Entonces, ¿desciende el flujo renal? Sí. El descenso de la filtración glomerular reduce el sodio filtrado. También, ¿no? Porque si hay menos sodio, tiene que filtrar menos. La reabsorción tubular de sodio aumenta. Es verdadero. La presión hidrostática en los capilares aumenta. Esto es falso, porque la presión hidrostática, no, al haber deshidratación, está disminuida. La reabsorción tubular distal de sodio está favorecida por la aldosterona. Eso también es verdadero. La respuesta es la D. La reposición acelerada de agua en la hipernatremia produce... Esta pregunta es de doble filo. La reposición acelerada de sodio en la hiponatremia sí produce mielinolisis pontina central. La reposición acelerada de agua en la hipernatremia produce edema cerebral agudo. Entre las causas de hiperpotasemia no se encuentra el aplastamiento muscular, produce hiperpotasemia, sí. El déficit de insulina, también. La alcalosis, no, es la acidosis. El hipoaldosteronismo y trimetileno también. La respuesta es la C. La alcalosis produce hipopotasemia. Señale cuál de las siguientes patologías no produce hipernatremia. Entonces, en la diabetes insípida, como hay deshidratación, hay hipernatremia. En la central y en la nefrogénica es igual. El hipotiroidismo, al tener una deficiencia de hormonas tiroideas, disminuye la actividad de la bomba de sodio-potasio. Entonces, los niveles de sodio en el hipotiroidismo están disminuidos. En cambio, en el hipertiroidismo los niveles están ligeramente aumentados. En el síndrome de Cushing también hay hipernatremia, porque el exceso de cortisol va a estimular a los receptores de aldosterona y lo mismo sucede en el hiperaldosteronismo. Entonces la respuesta es la B.
¿Cuál de los siguientes tratamientos no está indicado en el tratamiento de hiperpotasemia? Bicarbonato. ¿Alguna pregunta? Bueno, la evaluación nutricional es un tema bastante importante, seguramente lo van a ver también en pediatría. Va a tener varias partes, ¿no? Varios aspectos. En primer lugar, como cualquier historia clínica, la anamnesis. Hay que indagar sobre las enfermedades anteriores, personales y familiares, los factores ambientales y sociales, si los niños viven con mamá, con papá, con los abuelitos, etcétera. Si actualmente tiene desnutrición o tuvo desnutrición, qué tipo de lactancia recibió, a qué edad fue el destete y cómo fueron la preparación de los alimentos sólidos. Además, si el niño se vacunó adecuadamente y cómo fue la evolución del peso y la talla. Porque a veces vienen niños pequeñitos y quieren que los hagas crecer. Si siempre han sido pequeñitos, entonces ya eso nos da una luz de cuál va a ser el seguimiento. En la exploración física hay dos partes, ¿no? En primer lugar, la detección de los signos clínicos de desnutrición y esto va a ser variable según la edad, deficiencia nutricional, etc. Y la otra parte vienen a ser las medidas antropométricas. Los signos dermatológicos de desnutrición no son, en realidad ninguno de los signos que se van a observar en los niños van a ser específicos, ¿no? A nivel de piel, lo que vemos con más frecuencia es la piel seca. Esa es la principal característica que nos podría hacer orientar hacia una desnutrición. Igualmente a nivel del pelo, los cabellos, ¿no? El cabello seco, con falta de brillo, despigmentado, ¿no? El cabello despigmentado, ¿no?, que nos va a dar el famoso signo de la bandera. Es decir, van a haber partes del cabello que están negritos y partes del cabello que están rubios. No, algunos papás en su ignorancia pueden decir que sus hijos son rubios, ¿no?, y están desnutridos. A nivel de las uñas puede haber un desprendimiento, ¿no?, del lecho unguial, la uña del lecho unguial. Entonces eso también ya son signos de desnutrición bastante avanzada. ¿Qué más podemos ver? A nivel de los ojos, la palidez de las conjuntivas, ¿no?, que es bastante frecuente. Otro signo que se ve también con bastante frecuencia es la inflamación angular de los párpados y la inflamación angular de los labios, que es la queilitis angular. Esto se ve con bastante frecuencia en los niños desnutridos. A nivel de la lengua, tenemos la lengua edematosa y depapilada, una lengua plana. Los dientes nos pueden mostrar caries, hipoplasias, etc. A nivel de tejido subcutáneo podemos observar, si tiene una deficiencia proteica, edemas. Y si tiene una deficiencia más compleja, que es asociada a deficiencia de carbohidratos, la disminución del tejido celular subcutáneo. En las glándulas, bueno, la presencia de bocio puede darnos indirectamente la deficiencia de yodo. A nivel del sistema locomotor, ¿no?, dependiendo de las diferentes alteraciones, podemos ver en diferentes zonas del cuerpo. Y en los órganos internos, si el paciente tiene deficiencia proteica, es muy frecuente ver hepatomegalia. La principal causa de alteración hepática en los niños es la desnutrición crónica, ¿no?, porque un niño difícilmente va a tener cirrosis o difícilmente va a tener hígado graso. Generalmente es por desnutrición. La otra parte del examen físico es la exploración antropométrica, ¿no? Consiste en hacer algunas medidas de algunas zonas del cuerpo para tener una evaluación más o menos cuál es la deficiencia. Existen varios parámetros, ¿no?, dependiendo de la edad del paciente. Por ejemplo, el perímetro craneal es útil durante el primer año de vida.
Después ya no es tan útil, ¿no? Porque ya la cabecita crece bastante. Nos va a evaluar cuál es el desarrollo del cerebro del recién nacido y el lactante. Para realizar estas medidas, ¿no?, hay que saber la técnica, porque si medimos al azar, entonces no vamos a poder hacer una evaluación adecuada. El niño debe estar sentado o de pie y hay que utilizar el plano de Frankfurt, ¿no?, que esté bien orientado. Ahora les voy a explicar. El plano de Frankfurt es el parámetro que se utiliza para hacer todas estas medidas. ¿Cómo se realiza el perímetro craneal? Se coloca la cinta pasando por la protuberancia anterior de la frente y por la parte posterior en el occipucio, ¿no? Sabemos que el occipucio es la zona más prominente del occipital. Y siempre hay que presionar la cinta para comprimir el pelo. ¿Qué es la línea de Frankfurt? La línea de Frankfurt viene a ser una línea imaginaria que se traza en el conducto, entre el conducto auditivo externo y el ángulo del ojo. Esa línea debe ser exactamente perpendicular al eje mayor del cuerpo. Entonces, como ustedes ven, para hacer estas medidas, la cabecita tiene que estar ligeramente inclinada hacia adelante para poder lograr esa línea, porque la mayoría de veces estiran la cabeza para atrás y la línea ya no viene a ser perpendicular al plano del cuerpo. Existen estas tablas que ya están estandarizadas mundialmente, que fueron elaboradas por el CDC, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, donde utilizaron población de diferentes razas. Entonces aquí en estas tablas tenemos para varones y para mujeres el perímetro de la cabeza, ¿no? Entonces todas estas tablas utilizan la misma técnica. Si ustedes pueden observar aquí, por ejemplo, siempre tenemos la edad, ¿no?, aquí en la línea horizontal y los valores de la circunferencia en vertical. Y aquí vemos los diferentes percentiles. Los percentiles nos ayudan a ver en qué nivel del promedio de la población está la persona, ¿no? Por ejemplo, si el niño tiene 12 meses y su perímetro de la cabeza es 50, entonces 12, 1,50 está muy por encima del percentil 97. Quiere decir que tiene la cabeza muy grande, de repente tiene una hidrocefalia, ¿no? Entonces hay que hacer un estudio. O lo contrario, si el niño tiene 12 meses y tiene un perímetro cefálico de 40 está acá, entonces está muy chiquita, de repente tiene microcefalia, ¿no? Entonces hay que ver cuál es el problema. Entonces siempre hay que ver, lo ideal es que todas las medidas caigan dentro de las curvas. Para 12 meses lo ideal es que estén alrededor del percentil 50, que es la línea media más gruesa, ¿no?, 50, que caiga al medio, pues. Si cae muy pegado hacia arriba o hacia abajo, también hay que estudiarlo, ¿no? A los 12 meses, ¿cuánto debería ser su perímetro cefálico? 45, 44 tal vez, ¿no? Entonces, más o menos esa es la idea. Lo mismo sucede en los varones. Esta es la evolución del perímetro cefálico. Al nacer, 34 centímetros, 35 aproximadamente. Entre 1 a 3 meses, crece 2 centímetros cada mes. Entre los 3 a 6 meses, crecen 0,5 centímetros al mes, o sea, crece menos. De 1 a 2 años, en ese periodo solo crece 3 centímetros. Y de 3 a 5 años, crece 2 centímetros. Entonces, como pueden ver, más o menos el primer año de vida, ¿no?, es donde crece más la cabecita. Más o menos ya a los 15, 18 años se termina de completar el crecimiento, pero el mayor porcentaje de crecimiento del perímetro cefálico es en el primer año de vida. Otro parámetro que se puede utilizar es el perímetro del brazo. Este parámetro es útil cuando queremos evaluar grandes poblaciones. Por ejemplo, nos dicen, ya vayan a, no sé, pues a un centro educativo a medir. Si me voy a poder pesar, tallar, no, se pierde tiempo. Entonces el perímetro del brazo es útil para medir la desnutrición y la obesidad
en forma grosera nos dice si el paciente está desnutrido o está obeso. ¿Cómo se hace? Se realiza en el punto medio entre el acromion. El acromion es parte del hueso escapular y el olecranon, que es parte del hueso del cúbito, ¿no? Está en el codo. Entonces, exactamente en el punto medio, ¿no? En la mitad del brazo. Este parámetro se va a alterar con facilidad y es útil en la renutrición. Por ejemplo, pacientes que estoy viendo, estoy mejorando su estado nutricional, entonces con esto puedo evaluar cómo va. Aquí tenemos, y para esto se utiliza una cinta métrica especial que tiene, incluso solamente al ver los colores ya sabemos cuál es el estado del niño. Entonces, exactamente en la parte media entre el olecranon y el acromio. Entonces, es la forma de medir rápidamente, ¿no? Eso nos indica groseramente si hay desnutrición o hay obesidad. Igualmente existen curvas para esto, niñas y niños, ¿no? Siempre la edad por aquí y los valores del perímetro por aquí, los respectivos percentiles. Entonces, siempre se hace el cruce, el valor del perímetro más la edad, ¿no? Y ahí debe caer el punto, que es lo ideal. El perímetro de la cintura se realiza con el paciente parado y con el abdomen relajado, ¿no? A veces decimos, vamos a medir la cintura y meten la barriga los gorditos. Los miembros superiores colgando a los costados, ¿no? Los brazos tienen que estar también cayendo. La cinta se pasa por la línea horizontal que se encuentra equidistante entre la última costilla y la cresta ilíaca anterosuperior. Generalmente está a la altura del ombligo, no siempre. Entonces tengo que ubicar la costilla, la espina ilíaca y exactamente a la mitad tengo que poner la cinta métrica. Y es útil en la obesidad. Esta es la forma. También existen parámetros para niños y niñas de acuerdo a la edad. Y acá están los percentiles, ¿no? A los 2 años lo ideal es que sea 49, etcétera, 51, más o menos así. En los adultos ya está estandarizada cuál debe ser lo máximo de cintura abdominal, ¿no? Cuando hemos visto síndrome metabólico, en las mujeres la cintura abdominal debe ser menos de 80 y en los varones menos de 90 para nuestra población. También se pueden medir los pliegues cutáneos. Estos van a estimar el depósito de grasa subcutánea y mide el grosor del tejido celular subcutáneo, para lo cual se utiliza un aparato llamado caliper y se puede medir en el tejido graso del bíceps, tríceps, subescapular o suprailíaco. Este es el aparato, es muy simple. Acá hay otro modelo, pero el más simple es este, ¿no? Se presiona en esta zona, se abre como un gancho de ropa y se coge un poco de tejido graso. Entonces tenemos en varias zonas, ¿no? Por ejemplo, acá en la zona del tríceps y en la zona subescapular. El problema es que este método es muy inespecífico. De repente le cojo más grasa, menos grasa, le doy con más fuerza, entonces nos va a variar un poco. También es para hacer medidas a grandes poblaciones. Los parámetros más específicos para evaluar, ¿no? Hacer la evaluación antropométrica son el peso y la talla. El peso es el indicador indirecto del estado de crecimiento y nutrición. Es indirecto porque el peso puede variar fácilmente en poco tiempo. Puede variar en una semana, de repente el niño tiene una diarrea, no come, vomita y baja 3 kilos, o de pronto comienza a comer más y sube 3 kilos, entonces por eso se menciona que es indirecto. Se recomienda que la persona o el niño debe pesarse desnudo en una balanza electrónica o normal que debe estar verificada constantemente, hay que calibrar la balanza. Existen las gráficas, las que ya les he mostrado, que están en, ¿no? En esta página, donde se pueden encontrar todas las gráficas, peso, talla, perímetros, etc. La talla, para hacer la medición de la talla se hace hasta los 2 años, en posición supina, es decir, hasta los 2 años el niño debe estar echado, para lo cual, ¿no? Se mide en la escala horizontal rígida con una pieza móvil para los pies. Esto lo han visto en pediatría.
Y siempre debe mantenerse en el plano de Frankfurt, que ya hemos visto también. Y los pies se deben colocar sobre la pieza móvil manteniendo las rodillas extendidas. Entonces, la cabecita, y no se olviden del plano de Frankfurt. Siempre esa línea debe ser perpendicular al eje mayor del cuerpo. Y estirar bien las rodillas para hacer una medición adecuada. También existen las curvas para talla y peso de niños hasta 36 meses. Aquí está cada mes, 3, 6, 9, hasta 36 meses, niños y niñas. Después de los 2 años se recomienda la posición vertical, ¿no? En este caso ya se mide con un estadiómetro de Holstein-Harpenden que lleva una pieza móvil en la parte superior. También hay que siempre mantener el plano de Frankfurt. El paciente debe estar descalzo con los talones, nalgas y hombros en contacto con el estadiómetro, los tobillos juntos, tocándose los malleolos internos y las plantas de los pies asentadas sobre el suelo o plano duro horizontal. Y siempre hay que ejercer una presión suave, ¿no? Con la pieza móvil. Entonces aquí está la pieza móvil y siempre manteniendo el plano de Frankfurt. ¿Ya? La posición de la cabeza es muy importante cuando se hace una medición de la talla adecuada. La curva también va, ¿no? Talla de 2 a 20 años. Aquí tenemos la edad en años, el peso y la talla, siempre manteniendo los percentiles. Entonces, es muy fácil hacer esto, ya simplemente se hace la unión, ¿no? Del peso y la edad, o de la talla y la edad. ¿Cuál es la evolución, el crecimiento físico en las niñas? En las mujercitas, el inicio del estirón puberal se da a los 10 años y medio. El pico máximo, ¿no? Por año es 9 centímetros y el rango puede ser de 6 a 11 centímetros. Y más o menos el rango se da entre los 10 a 14 años. Entonces, ese es el pico en que las niñas crecen más. En los varones, el inicio del estirón es más tarde, a los 12 años, y puede prolongarse hasta los 16 años. Ojo, a los niños, los varones no crecen más de los 16 años, a menos que tengan alguna patología, ¿no? Pero normalmente a más de 16 años no hay mayor crecimiento. Acá, por ejemplo, cuando ustedes vean las curvas, acá, vamos a ver, acá vemos cómo va creciendo, ¿no? Crece, 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 hasta acá. ¿Qué edad es esto? 16 años. Entonces, hasta los 16 años crecen los varones. Y las mujeres crecen, crecen, crecen. ¿Dónde se detiene la curva? Más o menos a los 14. Se aplana la curva. Entonces, si alguien quiere hacer un tratamiento para crecimiento, tiene que hacerlo después, antes de esa edad, porque después ya no hay nada que hacer. En función a estos parámetros, entonces tenemos los diferentes índices para evaluar cómo va el crecimiento. Entonces, para eso se hace la valoración nutricional y se compara el peso para la edad. El peso para la edad tiene poca sensibilidad. ¿Por qué? Porque se altera con la nutrición crónica, pues. Es una medida grosera de la masa corporal. Entonces, ¿cómo se hace? Se pone el peso actual sobre el peso ideal por 100 y sale un porcentaje. Entonces, se llama desnutrición leve cuando ese porcentaje está entre 75 y 90, desnutrición moderada cuando está entre 60 y 74 y desnutrición severa cuando está menos de 60%. La comparación del peso con la talla es el mejor índice para valorar el estado nutricional agudo. Este es el mejor parámetro para diferenciar la desnutrición aguda de la crónica. Si tengo un niño que tiene un peso bajo y una talla normal, quiere decir que está frente a una desnutrición aguda. Pero si la talla es baja, entonces estoy viendo que estamos frente a una desnutrición crónica. Igualmente, ¿no? Se hace el peso para la talla actual y el peso para la talla ideal por 100. Si
sale más de 120 es obesidad. Si sale más de 110, sobrepeso. Lo normal entre 90 y 110, desnutrición leve 80-90, moderada 70-80 y desnutrición severa menos de 70%. Entonces, desnutrición crónica. La talla para la edad también nos evalúa la desnutrición crónica y el retardo de crecimiento. Igualmente, de acuerdo al rango, tenemos los valores de los tipos de desnutrición. El índice de masa corporal, esta de aquí es una tabla donde nos compara el peso para la talla, independiente de la edad. O sea, con este peso, ¿cuánto debería ser la talla adecuada? O con esta talla, ¿cuánto debería ser su peso adecuado? Entonces, este es un parámetro más importante para ver si está en desnutrición crónica. El índice nutricional también compara el peso para la talla actual con el peso para la talla media. Y el índice de masa corporal, llamado índice de Quetelet, es aplicado a todas las edades, a mayores y a menores, ¿no? ¿Cómo se halla? En ambos casos, peso sobre talla al cuadrado. En mayores de 18 años ya está estandarizado, ¿no? Si ese índice sale menos de 18 es desnutrición. Si sale hasta 24.9 es normal. Hasta 29.9 sobrepeso, hasta 34.9 obesidad tipo 1, 39.9 obesidad tipo 2 y más de 40 obesidad tipo 3 u obesidad mórbida. Es fácil hallo en los de 18 años, pero en los menores de 18 años también utiliza tablas. Si cae desde el percentil 25 para abajo, es delgadez. Si está entre el percentil 25 y 85, es normal. Si está entre el 85 y 95 percentil, es sobrepeso. Y si está más del 95 percentil, es obesidad. Entonces, para esto también existe una tabla. Aquí tenemos la tabla del índice de masa corporal. Aquí vemos la edad en años y los niveles de IMC. Una persona adulta con un IMC de 24 está normal, ¿no es cierto? Pero una niña de 5 años con IMC de 24 está en obesidad. Entonces, es diferente. ¿Por qué? Porque los niños tienen mayor superficie corporal en relación a su peso. Por eso que los niveles de IMC son completamente diferentes en los niños. Siempre debemos utilizar estas tablas para decir si el niño tiene obesidad o no.